Bien, cuando hablamos sobre recursos, el uso de recursos en la plantación de iglesias, necesitamos hablar sobre el concepto de indigeneidad. Es un concepto antiguo que realmente se desarrolló en el movimiento misionero del siglo XIX, donde, en su mayor parte, los misioneros occidentales iban a otras partes del mundo y plantaban iglesias que parecían muy extranjeras, parecían iglesias occidentales, pero no se adaptaban muy bien al contexto cultural. Así que surgió la pregunta, ¿cómo podemos plantar iglesias que encajen en el contexto? Y cuando hablamos de indigeneidad, estamos hablando de algo que es natural, nativo, arraigado en la tierra. Podríamos decir que un pino verde es indígena de climas del norte donde hay cierto tipo de suelo. Si tomas ese pino y tratas de plantarlo en el desierto, no viviría mucho tiempo. No es indígena del desierto. Por otro lado, si tomas un cactus que crece bien en el desierto y lo trasplantas y lo pones en climas fríos del norte, probablemente morirá. El objetivo de la indigeneidad es plantar la iglesia, a menudo en una cultura diferente, de una manera que esa iglesia se arraigue naturalmente a esa cultura. Sigue siendo contracultural, sigue siendo una señal del reino, de los valores del reino, del evangelio, pero crece dentro de esa cultura de una manera natural. Parte del problema cuando usamos recursos externos es que tenemos mucha influencia externa. Y existe la tentación de desarrollar esa iglesia de una manera que no sobreviva, que no eche raíces ni logre crecer saludablemente en ese contexto, sin traer continuamente la influencia externa. Por ejemplo, si tomara ese pino y lo plantara en el desierto, si simplemente sigo regando todo el tiempo, le riego todos los días y le pongo fertilizante, tal vez podría mantenerlo vivo en el desierto, ¿verdad? Por un tiempo. Pero aún puede morir. Tú eres agricultor, tú sabes. Pero tendría que seguir constantemente trayendo algo que no es natural para ese entorno. Entonces queremos aprender a plantar iglesias de manera que prosperen en lo que es natural en ese entorno. Yo creo que Dios hizo que la iglesia sea flexible para que pueda prosperar en cualquier entorno sin tener que importar constantemente muchos recursos externos adicionales para mantenerla viva. La idea original de esto fue desarrollada por Benny Anderson y se llamó la meta de las 3 autonomías de las misiones. Básicamente esto dice que cuando plantas una iglesia quieres que sea autopropagada. En otras palabras, no siempre tiene que ser el misionero externo quien haga la evangelización, sino que la iglesia, las personas locales comiencen a evangelizar y así esa iglesia se reproduce a partir de la gente local. Autogobernada, que no hay un extranjero liderando la iglesia y tomando las decisiones, sino que se levanten personas locales que se conviertan en los líderes, pastores, ancianos, etc. Y autosuficiente, que no dependa de recursos financieros que lleguen constantemente para pagar las cuentas, sino que las personas estén comprometidas a hacerse cargo y hacer los sacrificios necesarios para que esa iglesia sobreviva en su propio entorno, con los recursos que ya están allí. Así que esa es la antigua definición de las 3 autonomías. Tiene ciertos problemas, pero al mismo tiempo tiene cierto valor. Si queremos reproducir iglesias, si queremos reproducir pinos, no podemos simplemente seguir importando más agua, más suelo y más fertilizante en el desierto. No, tenemos que encontrar formas en las que se pueda prosperar y tal vez la primera iglesia que se plante necesite algo de ayuda extra para empezar, pero rápidamente queremos que pueda prosperar con lo que ya hay allí. Paul Hiebert, el antropólogo y misiólogo, sugirió lo que llamó una 4ª autonomía, a la que llamó autoteologización. ¿Qué significa esto? Significa que esa iglesia no solo se sostiene con los recursos locales y demás, sino que esa iglesia es capaz de leer la Biblia y aplicarla, y de responder a las preguntas que enfrenta teológica y bíblicamente. En otras palabras, no dependerá de profesores externos diciéndole en qué creer, etc. Algunos de ustedes estarán familiarizados con este concepto de las 3 autonomías de la República Popular de China. Y curiosamente, cuando el gobierno comunista tomó el control en China continental, dijeron que las iglesias necesitaban convertirse en iglesias de 3 autonomías. No querían influencia externa. No querían que los occidentales de alguna manera estuviesen influenciando subversivamente al pueblo chino.
Por supuesto, hay mucho más en esa historia de lo que parece y no tenemos tiempo para contarla aquí. Pero la ironía es que algunas de esas iglesias de 3 autonomías son en realidad las menos contextualizadas y algunas de esas llamadas iglesias subterráneas no oficiales son mucho más naturales y se reproducen verdaderamente desde las 3 autonomías. Pero esa es otra historia. La idea era que la iglesia necesita contextualizarse, necesita ser capaz de crear su propia vida en ese entorno de una manera creativa. Y aquí está la belleza. Algunas religiones como el Islam son muy uniformes, o al menos en teoría quieren ser uniformes. Todos tienen un Corán en árabe. La ley Sharia es la misma en todas partes. Su forma de adorar es la misma. Muchas religiones son así, pero el cristianismo no. El cristianismo puede variar su forma en diferentes culturas. Es el mismo evangelio, los mismos valores del reino, pero toma diferentes expresiones, tal como vimos en la Iglesia de Jerusalén y la Iglesia Gentil y algunas de estas diferentes formas en el Nuevo Testamento. Las iglesias necesitan estar bien contextualizadas si realmente van a prosperar, reproducirse y desarrollar su propia sostenibilidad con sus propios recursos. Entonces, en la multiplicación de iglesias, en última instancia, eso necesita depender de esos recursos renovables locales. Así como ese pino no va a sobrevivir en el desierto, necesitamos un cactus, como los que están en el desierto, que puedan sostenerse y reproducirse en ese entorno. Y mientras la iglesia dependa constantemente de la asistencia externa, será muy difícil para esa iglesia el llegar a reproducirse. Ahora hablemos de las 6 diferentes claves para la sostenibilidad de la multiplicación de iglesias. La primera es que el movimiento tiene que estar lleno del Espíritu y ser impulsado por la misión. En otras palabras, podemos tener todos los mejores métodos del mundo, pero si los creyentes no tienen una pasión por Jesús, si no tienen ese amor por Dios y un amor por las personas perdidas, por las que están dispuestos a sacrificarse y hacer lo que sea necesario, estar comprometidos con la causa porque Dios ha puesto eso en su corazón, eso no se va a reproducir de manera natural. Los creyentes locales necesitan tener un sentido de pertenencia a ese ministerio. Hemos hablado de esto repetidamente, que tengan la sensación de que somos el pueblo de Dios y Dios nos ha dado esta misión. No es solo la misión de alguien por ahí en Estados Unidos o de alguien en Alemania, de alguien en algún otro lugar. No, Dios nos hizo su pueblo. Él nos dio la Gran Comisión. La Gran Comisión se lee igual en ruso, se lee igual en árabe, en tayiko. No importa cuál es tu lengua, la Gran Comisión es para los creyentes. Y cuando entendemos eso, es como una bomba. Cuando las personas se dan cuenta y dicen, somos los siguientes en la línea, la posta ha sido pasada a nosotros. Esa sensación de llenura del espíritu y de vivir en misión, los creyentes locales lo sienten y se comprometen. Como hemos dicho, necesitamos modelar el ministerio de maneras que puedan ser fácilmente reproducidas para que los nuevos creyentes que están menos capacitados y no tienen años y años de experiencia cristiana, para que ellos puedan repetirlo, como mencionamos con la narración bíblica u otros métodos que son fácilmente reproducibles. Desarrollar, empoderar y enviar a los trabajadores locales. Este es uno de los desafíos que históricamente los misioneros han enfrentado. Los misioneros externos tienden a iniciar, plantar la iglesia, liderar a las personas hacia Cristo, pero piensan, bueno, las personas aún no están suficientemente preparadas, necesitan mi ayuda, necesitan que yo esté ahí, y no le confían realmente a esas personas al Espíritu Santo. Por supuesto hay que darles herramientas básicas del ministerio y entendimiento básico de la Escritura, pero al confiarle a esas personas al Señor, los equipas y los envías, diciendo, ahora tú sirve, ahora tú sigue la guía de Dios. Tú eres el pueblo de Dios, tú tienes el mismo Espíritu Santo. Enseñar sobre el diezmo y la ofrenda sacrificial desde el principio. Hay un sentido de compromiso, que esto sea parte del ADN de nuestro movimiento. Las personas deben hacer un compromiso necesario, incluido el compromiso financiero para que esto suceda. Así que los subsidios de los misioneros y otros recursos externos deberían servir para dar un impulso inicial a un movimiento, pero no para sostenerlo. Ahora, hay una gran diferencia. ¿Sabes cuánto tiempo seguirías tú empujando ese auto? Eventualmente dirías, tenemos que conseguir un motor para que ese auto pueda funcionar por sí solo, ¿verdad?
Esta foto es realmente antigua de la República Democrática Alemana. Eventualmente, ese auto debe tener un motor que funcione. No vamos a seguir empujándolo con fuerza externa. O tú dices, ok, vamos a prender este motor, sacaremos los cables y los conectaremos al motor para pasarle corriente. Y logras prender el motor. Dejas los cables conectados. Desconectas los cables. Les has dado suficiente energía para que el motor arranque y ahora debería poder funcionar por sí solo, ¿verdad? Ahora, si quitas los cables y el motor muere inmediatamente, los vuelves a poner, el motor arranca, quitas los cables, el motor muere de nuevo. ¿Cuántas veces seguirías haciendo eso? Dirías, espera un momento, hay algo mal con el sistema eléctrico, el generador o lo que sea. Tenemos que arreglarlo porque en última instancia necesita poder funcionar por sí solo. Los cables de arranque ayudan a ponerlo en marcha, pero para eso están ahí. Esa es la forma en que vemos la asistencia inicial externa, ya sea en forma de un misionero, asistencia financiera o equipos que vienen desde el exterior. Deben servir para dar un impulso inicial a un movimiento, pero en última instancia necesitamos que ese movimiento funcione con el poder de Dios y funcione con esos recursos. Puedes decir, no tenemos muchos recursos. Quizás haya más recursos de los que piensas. Tal vez no necesites tanto dinero como creías. Te invitamos a participar en un proyecto internacional de compartir el Evangelio y de enseñanza bíblica. Que estas oportunidades de educación cristiana estén disponibles a personas de todo el mundo depende de todos nosotros. Apreciamos y necesitamos tus oraciones y apoyo financiero. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com. A veces tenemos que ser creativos, pero yo creo que Dios ha dado a cada iglesia los recursos para poder reproducirse. ¿Sabes? Incluso las personas de la mayor pobreza pueden reproducirse, ¿no es así? Los hijos espirituales pueden también ser reproducidos con muy pocos recursos, si simplemente lo creemos y no nos desviamos. Puedes ir a YouTube a encontrar este video. No lo reproduciré en este momento, pero muestra un Volkswagen Touareg. Y lo creas o no, ese es un avión 747. Ahora, ese pequeño Touareg está enganchado. Y lo creas o no, ese auto es lo suficientemente fuerte como para remolcar al 747 por la pista. ¿No es increíble? Pero, ¿cuánto tiempo crees que pasará hasta que ese 747 despegue? Puede que estemos muy impresionados con ese pequeño Volkswagen, pero al final del día, ese Volkswagen no va a hacer que ese avión despegue, ¿verdad? A veces tengo la sensación de que las iglesias están tan entusiasmadas con dar y ayudar que no piensan a largo plazo. Ese movimiento alguna vez va a despegar. Tarde o temprano tienes que arrancar el motor del 747 para que pueda despegar. Y esa es la manera en la que debemos pensar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ha puesto Dios en esas personas? ¿Qué ha puesto Dios en ese lugar que puede ser liberado para lanzar un movimiento que pueda sostenerse por sí mismo? Nadie quiere estar en soporte vital para siempre, ¿verdad? A veces creamos iglesias que están enfermas y son dependientes y luego es muy fácil para ellas entrar en una especie de modo de autocompasión y decir, oh, pobre de mí, no tengo lo que necesito, somos pobres, si tan solo tuviéramos más de esto, y nos convertimos en una especie de inválido conectados a soporte vital. A veces el soporte vital es necesario para que una persona supere una crisis. Pero ciertamente esperamos que las personas no tengan que permanecer conectadas al soporte vital indefinidamente. Una iglesia tampoco debería tener que estar conectada al soporte vital indefinidamente si va a ser una iglesia saludable.